Biología evolutiva. Cuando nos referimos a biología evolutiva, vamos a intentar comprender las modificaciones estructurales que se ha presenciado en los seres vivos en lo largo del tiempo. Cuando hablamos de esto nos referimos a qué es la evolución, y la evolución no viene a ser otra cosa que el cambio, la modificación de algo, cómo es que se llegó a notar esta evolución o estos cambios a través del tiempo. Tenemos principalmente acá a Darwin, quien nos dijo que los organismos producen demasiada progenie, es decir, digamos, tienen bastantes modificaciones, variabilidades, ¿ya? Y existen diferencias heredables en características que influyen la adaptación de un organismo a un entorno en el cual habitan o se encuentran. Los organismos mejor adaptados tienen una mejor oportunidad de sobrevivir, por lo tanto, si ellos sobreviven, sus descendientes van a tener las características que ellos tienen, los cuales ellos de acuerdo al ambiente donde han vivido, han adquirido para poder subsistir. ¿Ya? Tenemos con esto evidencias sobre la evolución que podemos nosotros tener en todo lo largo de este tiempo, que se ha podido obtener en 4 aspectos diferentes. Uno, en el registro fósil, que es una de las evidencias más notorias y, digamos, más irrefutables que tenemos con respecto a este tema. También hay el complejo de especies, la observación directa con las características, con estudios que ha habido directamente a estos restos, y la homología, que viene a ser la similitud de descendencia entre individuos, ¿no? Una similitud anatómica, dependiendo de su biología molecular, o sea, su estructura genética, por así decirlo. ¿Ya? Entonces vamos a ver cada uno de estos. Todas estas modificaciones que han habido a lo largo del tiempo se ve en una escala geológica del tiempo, como podemos ver, ya que viene a ser esta de aquí. El registro fósil, como les mencioné, es una de las evidencias más fuertes y más presentes que tiene la evolución, o para poder respaldar a la evolución. Vienen a ser las colecciones de fauna y flora capturados en rocas sedimentarias, ¿no? Como que quedan ahí fundidos, y se puede, por medio de estudios, analizar y poder obtener información que son estructuras justamente que no pertenecen a ese tiempo. O sea, a este tiempo, digamos, no a la actualidad, sino que vienen de hace mucho tiempo, que se ha mantenido gracias a estructuras químicas que ha habido en el suelo y que la han podido mantener hasta la actualidad. Aquí podemos ver que no solamente, acá podemos ver, por ejemplo, de un organismo vegetal, acá podemos ver, por ejemplo, de un animal. Entonces, así hay estructuras tanto, digamos, vegetales, animales, e incluso organismos que hoy en día, o sea, estructuras óseas o restos fósiles de seres vivos que hoy en día no existen. O sea, que simplemente hoy en día no los vas a poder ver vivos. Y las estructuras que ellos presentan son similares a otros organismos que hoy en día tenemos. Es por eso que se dice que es parte de la evolución, porque es igual que podríamos decir, digamos que nosotros tenemos un árbol genealógico, ¿cierto? Tenemos antecesores, ¿ya? Y compartimos características con ellos, muchas veces son físicas. Es por eso que siempre tenemos esas ideas de que te compartimos, digamos, los ojos, tenemos ojos similares, rasgos similares, cabello similar. Entonces, nosotros podemos por eso guiarnos, que somos, digamos, que compartimos algún tipo de terminación genética con ellos. Lo mismo sucede con estos organismos. El registro fósil. Los fósiles son una muestra local de los organismos que existían en el tiempo de la deposición. Ya puede ser que sea un organismo incompleta o fechas de deposición y son relativas, varían. El registro fósil, fecha de deposición entre el carbono 14 y el año 238. Son estudios que se dan a estos restos fósiles, pero ya no, ellos utilizan otros medios para poder ver la antigüedad que presentan estos restos, y para ello se utiliza pues lo que son compuestos como el carbono y el uranio. Tenemos los fósiles de la continuidad de formas, como vemos en el cráneo, ¿no?
que ha sido una estructura que se ha visto más que nada en los primates, que hay diferentes estructuras, pero tenemos rasgos similares. Entonces eso también viene a ser como que ha habido modificaciones, evoluciones ya de esas estructuras, los cuales nos han diferenciado, pero partimos de ese origen, por así decirlo. Evidencias de evolución, vamos a pasar ahora a lo que es la homología, que viene a ser la similitud por descendencia, pero en un campo del ADN, de la biología molecular. Aquí vamos a ver que presentamos nosotros estructuras homólogas, estructuras que se encuentran en distintas especies que tienen funciones similares a las que nosotros realizamos, o pueden tener algunas variaciones, pero que han sido desarrolladas a partir de un ancestro común. Es decir, nosotros tenemos estructuras óseas que otros seres vivos también lo tienen, pero la variación que hay y que vamos a ver es que capaz tenga una función diferente o la forma no sea tan, digamos, no sea igual, pero es semejante. Y tiene justamente, digamos, el origen, puede ser ancestro común, un ancestro común del cual ha partido en ambas especies. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos la homología, la analogía y la homoplasia, ya que son tres grupos. La homología viene a ser la ascendencia común, la analogía la función común y la homoplasia viene a ser la apariencia común. Mientras más complejas sean dos estructuras similares, menos probable es que hayan evolucionado de forma independiente. O sea, cuando dice esto es que, digamos, cada uno por su lado haya evolucionado, sino que cuando vemos estas tres características en común, estas tres, vamos a ver que generalmente parten de un ancestro común o inician en un punto cero del cual ya empiezan a diferenciarse. Pero por lo tanto, si podemos verificar eso, podemos observar que ese punto en común es el centro del cual ha nacido. Es un ancestro común del cual las dos especies han partido. Por lo tanto, tienen un aspecto de evolución y que tienen en común ambos. Por ejemplo, las alas de las aves y los murciélagos son homólogas a los brazos de los humanos y a las aletas de los delfines. Entonces vemos que, claro, ellos utilizan, digamos, las aves y murciélagos utilizan para volar. Nosotros lo tenemos como extremidades para poder realizar diferentes actividades. Y las aletas de los delfines es justamente para que ellos se puedan desplazar. Pero vemos que son estructuras semejantes, pero diferentes funciones y en diferentes tipos de animales, por así decirlo. ¿Ya? Ahí también tenemos las subunidades alfa y beta, como la globina y la molécula de la hemoglobina son similares por descendencia común. O sea, incluso en nuestras células sanguíneas encontramos esas semejanzas. Entonces no puede ser que simplemente que tengamos esas semejanzas porque sí. Es porque realmente hemos estado, digamos, en un punto nosotros éramos organismos simples. Éramos organismos capaz menos desarrollados, menos evolucionados. Y gracias a que todo organismo evoluciona y se adapta, es que hoy en día tenemos, digamos, características más relevantes que otras. Ya también tenemos lo que es la homología de similaridad por ascendencia común. Aquí podemos ver, por ejemplo, hablamos de extremidades, ¿no? Ay, a ver, lo siento, ahí está. Muy bien, acá tenemos una extremidad humana. Aquí tenemos, por ejemplo, de un gato. Aquí, por ejemplo, tenemos de pez. Y tenemos acá también de los primates. Y de otros organismos, de un murciélago. Entonces, podemos ver que son estructuras que a simple vista podemos ver que compartimos incluso partes similares. ¿Ve? Aquí encontramos el radio, ellos también tienen. Entonces todas esas características que se comparten no simplemente van a ser por casualidad, sino es que compartimos un punto en común, un ancestro en común. También vamos a ver esta homología en lo que es nuestro proceso de desarrollo embrionario, ¿ya?
Esto es por la ley de Haeckel, donde la ontogenia, recapitula que la filogenia, o sea, la parte de nuestra descendencia, en grupos de animales diferentes comparten estadios embrionarios tempranos semejantes. Es decir, nosotros cuando somos fetos, ¿ya? En un periodo en común somos muy semejantes estructuralmente. Por ejemplo, aquí tenemos de un humano, de un conejo, de un cerdo, de un pollo, de una tortuga, de un pez, y podemos ver que al inicio somos todos semejantes, parecemos como unos gusanitos, ¿cierto? Y en todos vemos que es semejante. Incluso cuando pasamos en el segundo periodo, podemos ver que hasta cierto punto todavía tenemos semejanzas. Y en el cuarto también, en el tercero también. Y algunos ya se van diferenciando, claro, dependiendo de su estructura final en el cual van a nacer, ¿no? Pero vemos que hay semejanza, homología y similaridad por ascendencia común. Tenemos nosotros estructuras que van a ir variando y van a tener bastante, digamos, estructuras en común que comparten con otros organismos. Por ejemplo, la pelvis y el fémur de la ballena son órganos vestigiales, o sea, digamos, esta parte de aquí, este huesillo de aquí, son, digamos, estructuras que una ballena no lo utiliza, no lo usa, pero lo tiene. ¿Y eso por qué? Justamente porque este ser vivo evoluciona de otro anterior que sí utilizaba o sí necesitaba esta estructura. Entonces, a partir del tiempo, él simplemente por su funcionalidad ya ha dejado de utilizarlo y es un vestigio para él. Entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo. Con el partir del tiempo va a haber, hemos hecho lo mismo. Con el partir del tiempo hemos, digamos, modificado nuestra estructura para poder hacernos más perfectos. ¿Ya? Acá tenemos la homología por similaridad por ascendencia común. Como podemos ver, la evidencia es indisputable. Secuencias de fósiles transicionales proveen de evidencia irrefutable del cambio evolutivo. O sea, es notorio, ya se ha observado esto, ya se ha estudiado y se ha visto puntos en común, los cuales no pueden hacernos, digamos, pensar que simplemente somos así porque somos así, sino que hemos partido de evolución, hemos partido de organismos anteriores. La analogía de la similaridad de función por desarrollo independiente también en la funcionalidad. Dependiendo al ambiente en el cual se encuentra cada organismo, al ecosistema, a la geografía y al entorno que cada organismo se desarrolla, va a tener características diferentes porque se tiene que adaptar a circunstancias independientes cada una. Y esto viene a ser también una evolución independiente, ¿ya? En la cual organismos que han sido semejantes, pero que han tenido condiciones de vida diferentes por el ambiente o por la geografía en la cual se encontraban, han desarrollado características diferentes. ¿Por qué? Porque se han sabido adaptar y han evolucionado para poder subsistir. ¿Ya? Las especies cambian inevitablemente dependiendo al ambiente en el cual se encuentran, al ecosistema y a todos los factores físicos que intervienen como la temperatura, el clima, los depredadores. Todo eso va a hacer que todos los individuos lleguen a modificarse, lleguen a cambiar, adaptarse. Ya las fuerzas de la evolución podemos ver en la mutación, la migración, la selección natural y la derivación genética. En la selección natural vamos a ver qué es la fuerza creativa que lleva al proceso de adaptación de los organismos a compaginar cambios en su entorno físico y biológico, es decir, a modificarlos, ¿no? La meta del organismo es dejar la mayor cantidad de descendencia, ¿ya? Lucha por la existencia de sobrevivir, encontrar una pareja, reproducirse y la progenie debe dispersarse, es decir, su descendencia debe
poblar la mayor espacio, ¿no? Y del cual cada uno de estos descendencia que tiene este individuo o este organismo, algunos van a subsistir y algunos no, y también a partir de eso ellos también van a generar nuevas características y sus descendientes van a ser mejorados y así continuamente continuar con esta evolución y a la mejor adaptación de este ambiente. Para sobrevivir debe ser exitoso en su entorno físico, debe competir con individuos de la misma y otras especies y puede incluir la selección sexual, es decir, que generalmente cuando hablamos de animales, siempre la reproducción va a darse con especies que entre ellas se ven que son más, digamos, están mejor calificados para poder llevar adelante digamos, una familia o una descendencia. Es por eso que muchas veces se ha visto que en algunos grupos de estos llegan a haber enfrentamientos porque se tiene que buscar cuál es generalmente en machos, cuál es el macho más apto para poder dejar su descendencia, y las hembras también buscan que sea así. Incluso en los seres humanos también se da lo mismo, porque claro, o sea, aquí no es tanto que luchan, ¿no? Sino en el aspecto de que cuando se quiere formar una familia, se busca siempre a una persona que te pueda, bueno, en el caso de las mujeres buscan a alguien que te pueda proveer de diferentes recursos para que puedas tener una familia estable, y en el caso de los varones, para las mujeres pues buscan que sea, digamos, una persona fértil, una persona que pueda darle descendientes óptimos, descendientes en en buen estado físico, ¿no? Eso es, y parece mentira, pero en sí también nosotros estamos de cierta forma modificados físicamente, mentalmente con eso. Aunque nosotros pensamos que no, muchas veces, claro, siempre hay excepciones, pero generalmente es eso. Generalmente cuando ya se llega a una madurez, se busca eso, una persona estable para poder formar algo estable. Entonces los animales hacen lo mismo, pero de una forma un poquito más diferente, ¿no? Capaz guiado por sus instintos, guiado por sus, digamos, algunas características un poco irracionales que presentan ellos, ¿no? Evitar ser comido también es otra característica para sobrevivir a ataques por parásitos y patógenos o enfermedades. ¿Cómo funciona la selección natural? Viene a ser la descendencia con modificación, o sea, viene a ser que yo estoy en un ambiente en el cual es muy complejo, ¿ya? Y yo me modifico y hago cambios. Después de eso, mi descendiente, mis hijos, van a adquirir automáticamente esos cambios porque son heredables, ¿ya? Existen caracteres beneficiosos en el fenotipo que confieren alguna ventaja, ¿ya? Para la sobrevivencia de los descendientes y la reproducción. Estos caracteres beneficiarios son heredables, se van a compartir en los descendientes. Los menos beneficiosos disminuirán en frecuencia a la siguiente generación. Aquellos que no se llegan a adaptar perecen, no se reproducen y simplemente sus características se van perdiendo. Ni Darwin ni Bayes entendían el mecanismo de la heredabilidad, o sea, de que podíamos heredar estas características adquiridas a los descendientes, aún no lo tenían en claro. ¿Ya? Esto viene con la genética mendeliana. La importancia radica en que nosotros podemos heredar eso, porque imagínense que no fuera posible, todos los descendientes estarían que comenzar nuevamente de cero, y no habría evolución. El entorno es crucial para la selección natural. Los límites del entorno son los que determinan qué caracteres van a ser beneficiosos para subsistir y cuáles no. Los cambios en el entorno, tanto en espacio como tiempo, traen consigo cambios en los caracteres de los organismos, en el espacio dentro de una especie con los gradientes, y en el tiempo dentro de un linaje con la evolución y el cambio morfológico estructural, ¿no? El entorno incluye otros organismos, un nuevo competidor, depredador, patógeno, constituyen nuevos factores del entorno para ser tomados en cuenta. La selección natural no puede predecir el futuro, solo puede mejorar la estructura en el contexto de su utilidad actual, o sea, en el contexto de cómo le beneficia a esa especie para poder subsistir en ese momento.
Los procesos de evolución podemos ver que es la microevolución, la especiación y la macroevolución. La microevolución son cambios en el pool genético de una población con las frecuencias o prevalencias de los alelos que, digamos, son más concurrentes. La consecuencia de la selección natural y la deriva genética producto de generaciones de interacción con el ambiente. La macroevolución viene a ser el cambio acumulativo a través de millones de episodios de especiación. Ya es una novedad evolutiva y genera principalmente lo que son los cambios de desarrollo. Acá tenemos un mecanismo de evolución que es de las jirafas, que es una evolución que marcó bastante Lamarck, ya en la cual decía que se iba modificando, ¿no? la heredabilidad de características adquiridas, y no hay apoyo por parte de la genética y la biología experimental, sino que se van adquiriendo nuevas características en el pasar del tiempo. ¿Ya? La selección natural de Darwin, la mano invisible, la evolución transcurre lenta y gradualmente a través de la sobrevivencia no azarosa y la selección de características de las poblaciones parentales. O sea, cuando hablamos de estos dos personajes, de Lamarck y de Darwin, Lamarck decía que podía haber, digamos, se podía modificar una especie, y esta especie, una vez que haya modificado esas características, tenía sus descendientes, ellos heredaban eso. Por otro lado, Darwin lo que enfocaba más era que entre dos especies el más, digamos, el que menos características para adaptarse tenía, simplemente moría, y los que sí eran aptos subsistían. Entonces simplemente hacían un grupo entre los más aptos nada más. Pero ellos no, digamos, no se enfocan demasiado en esto de la herencia, sino simplemente ellos piensan que había ya especies que tenían, digamos, características que les hacían adaptarse mejor y habían otras que no. Y las que tenían esas características subsistían, y las que no simplemente morían. Y al final solamente quedaban los que tenían esas buenas características para poder subsistir, y simplemente ellos vivían. Pero en cambio Lamarck nos dice que la evolución y la herencia, o la heredabilidad en estas especies era algo que hacía que un individuo capaz que no presentaba estas características con un proceso de tiempo podría adquirirlas y descender a sus hijos, ¿no? Listo, eso sería todo, chicos. Muchas gracias.